Hola. Bueno, el live de hoy se trata sobre el método sintotérmico, sobre el ciclo menstrual natural y vamos a hablar también sobre qué pasa cuando tomamos pastillas anticonceptivas. Entonces, a ver, te voy a invitar. Ahí está. Listo. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, todo bien. Qué bueno. Rato sin vernos en live, ¿no? Sí, hace un montón que no nos hablamos también. Cabal. Bueno, gracias por aceptar la invitación ahora en la página de Copas. La semana, Gracias a ti. hace 2 semanas, ¿fue? Sí, ¿verdad? Así, hace 2 semanas. Hace Sí, dos ajá, sí, semanas sí, sí. estuvimos en tu página hablando sobre Copa y Disco y ahora nos toca hablar sobre un tema que mm, a las dos nos interesa, a las dos nos mueve, o sea, por ahí es que estamos como tocamos nosotras, Conectadas. sí, conectadas. Eh, y siento que también es un tema que poco a poco, por el acceso a información, el acceso a redes sociales, pues ya lo vamos escuchando más. De pronto muchas más mujeres y personas nos estamos dando cuenta de la importancia de saber de nuestro ciclo menstrual, que ya no es solo menstruación, hay más que menstruación. Eh, y bueno, así que si alguien viene de tu página, yo soy Aletze, soy cofundadora de la página de Copas Menstruales GT, soy asesora de productos de gestión menstrual y me gustaría que te presentes. Súper, gracias. Pues yo soy Marianne. Soy fundadora de La Prima Roja. Soy instructora de un método de planificación familiar natural. Es decir, enseño a mujeres a que aprendan a observar y registrar los síntomas y señales que les da su cuerpo de fertilidad. Y entonces vamos a tener una ventana fértil. Ujú. Por si no sabían, las mujeres somos fértiles solo 6 días en el mes aproximadamente. Eh, y entonces en esa etapa fértil, ¿verdad? Modificamos nuestro comportamiento sexual para lograr o evitar embarazos. Entonces, si no queremos un embarazo, nos abstenemos o hay gente que elige usar un preservativo o si queremos, pues enfocamos las relaciones sexuales en esos días para aumentar como que cada ciclo tener las probabilidades de lograr un embarazo, porque fuera de esa ventana es imposible lograr un embarazo. Sí, Entonces, qué importante eso porque yo sigo a muchas cuentas de ginecólogos y de pronto las recomendaciones que te dan ellos es ten relaciones cada 3, 4 días como siempre, o sea, si quieres quedar embarazada, siempre ten cada tres y no es así, o sea, al final no es como tanto tiempo que somos fértiles y no es tanto tiempo y sobre todo cuando hay un tema de infertilidad y ya llevan varios ciclos ujú, intentando, ya se vuelve como muy cansado, o sea, no es sostenible sí, tener relaciones sí, cada 3 días todo el año, o mentalmente sea, requieres estar ahí presente, o sea, si no pierdes como exactamente. el sentido de... Sí, entonces ya se vuelve como una tarea y no, Ajá. entonces también como que sirve saber que en este momento, y también sirve como que, ok, en este momento yo sé que no puedo quedar embarazada y estamos intentando, pero voy a tener relaciones porque quiero y no solo porque Ujú. toca, ¿verdad? Entonces Por como que, por una meta. ajá, ajá, como que solo porque quiero conectar con mi pareja, no, lo de hoy no lleva la presión de que queremos un embarazo. También eso es, creo que algo que vale. Súper. Em, Solo aclárame una duda. ¿Eres instructora de método térmico y aparte eres period coach o es la misma? Así. Sí, aparte, ajá, entonces, pues me estoy terminando mis prácticas de como instructora del método sintotérmico. Sintotérmico porque evaluamos moco y Ujú. temperatura basal.
Entonces, con el moco abrimos la fase, con la ventana de fertilidad y con la temperatura la cerramos. Y haciendo esto me di cuenta que quería como ofrecerle más valor a mis alumnas. Entonces, me metí a investigar y encontré este Period Coaching School, que básicamente es pues ayudar para que podamos vivir un ciclo más consciente en cada fase Ujú. y poder adoptar comportamientos y rutinas que nos ayuden para que cada fase la veamos de la manera más Plena. natural, Ujú. más plena, porque cada fase tiene sus ventajas, sus desventajas, sus fuertes, sus puntos débiles, y entonces vivimos en un mundo que estamos acostumbradas a como el hustle culture, ¿verdad? Entonces 24/7 tenemos que ser productivas, cuando el ciclo no es productivo 24/7, el ciclo tiene sus altos y bajos, y entonces aprender a vivir con eso, incorporarlo a nuestra vida, y cuando uno aprende eso, la vida es como más sencilla porque vivimos con nuestro ritmo biológico y no peleando con él. Entonces, eso. Súper. Eso nos da pie para hablar del primer tema, que es entonces cuéntanos qué es un ciclo menstrual natural, o sea, qué pasa. Ok, Sabemos que hay súper. fases, ¿qué pasa naturalmente en el cuerpo? Ok, súper. Entonces, la vamos a separar en 4 fases por razones que hay cambios hormonales importantes en cada fase, y esos cambios hormonales van a tener un impacto en cómo nos sentimos y como en quién somos en cada fase, por decirlo así. Los ginecólogos suelen decir que hay 3 porque se están basando o en las fases de como que solo ováricas, como que del ciclo ovárico, o del endometrio. Entonces, pero nosotros estamos hablando de hormonales. Entonces, por eso puede haber una discrepancia. La primera fase es la menstruación. Entonces, el ciclo empieza con la menstruación. Voy a saltarme la segunda y después regreso a la menstruación solo porque va a hacer más sentido, pero quiero dejar claro que la primera es la menstruación. Entonces, luego de la menstruación empieza la fase folicular, y en la fase folicular puede como, como que puede cruzarse un poco con la menstruación, como que los últimos días de menstruación ya sea como que inicie de fase folicular. Usualmente eso pues es común, no necesariamente, pero es común. Y entonces la fase folicular, lo que va a pasar hormonalmente es que empieza a subir el estrógeno. ¿Para qué sube el estrógeno? Porque viene el cerebro y manda una hormona que se llama FSH a los ovarios. Entonces la hormona es que le dice al ovario, mano, quiero óvulos. Y entonces el ovario tiene todo su grupo de óvulos y dice, ok, vamos a madurarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ver quién gana, ¿verdad? Entonces estos ovulitos o estos óvulos inmaduros empiezan a madurar y entonces empiezan a producir estrógeno. Entonces el estrógeno es como el cerebro, el ovario diciendo al cerebro, ya te estoy haciendo caso, tranquilo. Y entonces es como esta conversación entre cerebro que manda FSH y ovario que le responde estrógeno. Y el estrógeno va a tener varios impactos en nuestra energía, porque sube la energía, sube la confianza, hasta estamos más Súper como, woman. ajá, hasta más lindas, nos da chance para todo, más productivas, más energía, más creativas. Entonces, súper, ¿verdad? Full, es la hormona, wow. Y entonces vivimos con eso, y en nuestro cuerpo, ¿qué vamos a empezar a ver? Moco cervical. El moco cervical sucede porque la cervix tiene receptores de estrógeno. Y entonces empieza a producir moco cervical porque el estrógeno también nos va acercando a la fertilidad, a la ovulación. Y entonces nuestro cuerpo lo que está hecho es, quiero reproducción, o sea, la naturaleza lo que quiere es reproducción. Entonces, cuando estaba el estrógeno alto, también hay el libido está más alto. Y este moco cervical lo que va a hacer es ayudar a que los espermatozoides sobrevivan más tiempo. Porque sin moco cervical, los espermatozoides se mueren rapidito fuera del cuerpo del hombre.
Con moco cervical, los espermatozoides tienen comida gratis. Es como un resbaladero que les ayuda a llegar más rápido a donde quieren. Y hasta se pueden, hay unos que hasta se quedan guardados en la cervix y esperan ahí unos días y ya después salen. O sea, entonces es como magia. Y entonces, eh, eso lo que significa es que incluso antes de ovular, podemos tener relaciones y luego a los días quedar embarazadas porque ovulamos después. Entonces, todo esto está pasando para preparar al cuerpo para la ovulación. Entonces, cuando ya hay suficiente estrógeno, el cerebro va a mandar, aparte de esa hormona que estimula los folículos, va a enviar una hormona que se llama la LH, que si hay alguien aquí que ha intentado quedar embarazada y ha hecho pruebas de ovulación, los palitos esos de donde uno como Sí, que como orina y de embarazo, son similares. ajá, son similares, pero son pruebas de ovulación. Eso es lo que mide la LH. Entonces, esta LH lo que hace es como que tic, le hace así al óvulo para que salga, para que se ovule el óvulo. Entonces, sale el óvulo y pues ya entra a las trompas de falopio y si no es fertilizado en 24 horas, ese señor óvulo se desintegra y acaba su vida y punto. Pero lo que nos importa no es tanto, o sí, pues, pero nos importa más lo que queda ahí, ese cascaroncito de donde salió, ese saquito de donde salió, que se llama el cuerpo lúteo. Y así como los folículos y óvulos que se estaban madurando le mandaban estrógeno al cerebro, este saquito que quedó ahí vacío le va a mandar progesterona al cerebro. Y lo que le está diciendo es, ya ovulamos. Tengo un modelito que tiene cabal, Ah, como ajá, ahí se estaba, y súper. este es el saquito que queda. Ese es el saquito que queda. Y ese señor, cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, le dicen también, Ujú. lo que hace es hacer progesterona. ¿Y por qué no sirve la progesterona? La progesterona, en primer lugar, va a mantener ese endometrio por si hay embarazo, le da chance a al cigoto de llegar e implantarse. Si no hay embarazo, va a mantenerlo, igual preparándose, o sea, asumiendo que si hubiera, ¿verdad? Lo mantiene por aproximadamente 2 semanas. Y si no hay, no recibe la señal que le manda al implantarse el embrión, le manda una señal. Entonces no recibe esa señal, entonces se desintegra ese cuerpo amarillo y provoca la menstruación. Pero la progesterona no solo hace eso, también va a secar el moco cervical y va a crear una barrera de moco para protegernos a nosotras y si hubiera un embarazo a ese bebé de infecciones, va a subir nuestra temperatura basal, por eso es que la usamos para confirmar si hubo ovulación, porque sube con la progesterona y va a evitar una segunda ovulación. Eso es lo más importante, evita una segunda ovulación. ¿Y por qué nos sirve eso? Porque entonces si ya confirmamos que ovulamos y que ya subió la progesterona, ya no vamos a poder quedar embarazadas ese ciclo, porque ya ese óvulo, si ya no lo fecundamos, pues ya se murió. A las 24 horas ya se deshizo, ya no existe. Y si ya confirmamos que hubo ovulación, ya no puede haber una segunda ovulación hasta el siguiente ciclo gracias a la progesterona. Entonces es súper importante de entender. Y así como habíamos dicho que el estrógeno nos da energía, creatividad, somos súper mujeres, la progesterona hace lo contrario, nos va a calmar, nos relaja, nos vuelve hacia adentro, introspectivas, así como le dicen el nesting, ¿verdad? Que Ujú. Ser un la nidito. progesterona, ajá, hacer un nidito. Y claro, en el embarazo la progesterona está por el cielo, entonces Sí. todas esas cualidades están por el cielo. Pero cuando tenemos una fase lútea, esa es la segunda fase, como que la fase después de la ovulación, la tercera fase es la fase lútea, también nos vamos a sentir así, con introspectivas, con ganas de hacer un nidito, de estar con nosotras. Probablemente no queremos ir a la fiesta, estamos más sensibles, más conectadas con las emociones y eso es completamente normal porque es de una progesterona. Y luego, como les había comentado, si a las 2 semanas no hay señal de un embrión que le diga, amigo, aquí estoy, ese cuerpo amarillo o cuerpo lúteo se desintegra y provoca la menstruación. Y cuando viene la menstruación,
el estrógeno y la progesterona bajan. Y entonces, por eso es que en la menstruación solemos tener menos energía. Los niveles hormonales están súper bajos y que queremos descansar más. Entonces, eso es completamente normal también. Ahora, estos cambios de energía no deberían de ser tan drásticos de que en mi menstruación o antes de mi menstruación yo no pueda ni siquiera levantarme de la cama o que tenga, porque eso ya es un problema hormonal, ¿verdad? O sea, debería haber como una variación, pero no así súper Súper que drástico. me, ajá, no debería estar incapacitada, ¿verdad? Solo porque me vino mi menstruación. Y eso es un ciclo. Sí, o sea, al final hay tantas cosas en juego y ahorita lo hablas como muy rapidito. Yo sé que si te doy una hora para hablar de esto o más, puedes hablar un montón. Porque al final, o sea, el estrógeno sí como que tiene mucho que ver eso, pero al final afecta todo. O sea, no es como que vaya puntual a solo al útero y ahí, sino que también nuestras mamas, nuestro cerebro, nuestra piel, o sea, al final todo. O sea, es un ciclo es todo nuestro cuerpo, algo que solemos Hay, separar muchas veces. sí, hay una doctora que me encanta porque ella dice que el estrógeno le hace masaje a las neuronas. Mm. Y por eso ella dice que en la menopausia muchas mujeres empiezan a experimentar que se vuelven muy olvidadizas. Y como el brain fog, ¿verdad? Como que ¿cómo es También en el el? embarazo, cuando tienes mucha Ajá. progesterona, o sea, se te olvida todo. Y ella dice que es eso, porque son el estrógeno le hace masaje a las neuronas. Entonces, ¿verdad? Las ayudan a ser Más eficientes. más eficientes, a como que conecten rápido. Entonces, el estrógeno es maravilloso, pero también un exceso de estrógeno Ujú. es malo porque la progesterona lo calma. Y el estrógeno es una hormona Proliferativa. proliferativa. Entonces, A mí también lo que un montón. significa, ¿verdad que cuesta esa palabra? Eh, lo que hace es que hace que las células se reproduzcan mucho. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué hace? Engruesa el endometrio. ¿Qué hace? Se agrandan las mamas, ¿verdad? O sea, cuando estamos en la pubertad, es el estrógeno el que hace que nos cambie el cuerpo, tengamos cadera, nos crezcan los senos, es estrógeno. Entonces, la progesterona la balancea y si no hay ese balance, hay riesgo de cáncer de endometrio, cáncer de mama, que es lo que podemos ver cuando no hay progesterona, no hay suficiente progesterona. Y unos casos en donde no hay suficiente progesterona es cuando hay anovulación por síndrome de ovario poliquístico o amenorrea hipotalámica, o también cuando estamos consumiendo pastillas anticonceptivas. Porque las pastillas anticonceptivas lo que hacen es apagar. O sea, le dicen al cerebro, ya no mandes ni tu hormona FSH ni tu LH. Olvídate, no lo hagas. Entonces el cerebro no le dice nada a los ovarios y los ovarios, como no les están dando órdenes, no trabajan. Entonces ese ciclo se apaga y tenemos una serie de hormonas sintéticas que están en nuestro cuerpo, pero esas hormonas sintéticas no son idénticas a las naturales y entonces no tienen los mismos efectos que van a tener las naturales. Son primas, no, no hermanas. Son, son primas, no hermanas. Y necesitamos ni siquiera hermanas, sino gemelas. Necesitaríamos, o sea, tiene que ser lo más auténtico Sí. posible. Ajá. Bueno, ya lo Entonces, mencionaste ahorita, pero entonces, ¿qué más no es un ciclo menstrual? Porque hasta ahorita que mencionas como los anticonceptivos ya se va dando más a conocer, o sea, antes era como toma anticonceptivos y ya, o sea, no te explican como repercusiones que pueden haber en tu cuerpo. ajá, súper. Bueno, entonces el ciclo menstrual va a ser un ciclo donde hay una ovulación. Para que haya la menstruación, o sea, el sangrado no es lo que nos importa, sino la ovulación, porque la ovulación es la estrella, la ovulación es el centro porque la primera fase nos está preparando para la ovulación, la fase folicular nos prepara para la ovulación, la fase lútea es la que viene en consecuencia de la ovulación.
Entonces, todo se da por y para la ovulación, no por y para la menstruación. La menstruación es una consecuencia de la ovulación. Sin ovulación no hay menstruación. Entonces, un ciclo anovulatorio, un ciclo donde no hay menstruación, donde no hay ovulación, puede tener un sangrado anovulatorio, porque sí se da cuando el endometrio ya está muy grande, el mismo cuerpo lo saca porque es peligroso y puede causar cáncer. Eh, Cuando estamos tomando pastillas anticonceptivas, ese sangrado que vemos es un sangrado porque estamos tomándola o porque estamos en nuestro descanso o porque estamos tomando las pastillas placebo que no tienen nada. Ujú. De otro Entonces es colorcito, una, las que son como ajá, cafecitas. ajá, las que tienen de otro color. Y esas lo que hacen es que estamos dejando de darle al cuerpo las hormonas sintéticas y entonces es una reacción a que le estamos dejando de dar las hormonas sintéticas. Esto la verdad que no sé qué tan, pero un doctor hace ratos me dijo, si yo a mi abuelita le doy esas, ella va a sangrar porque se lo estoy provocando, o sea, no, no sé, no le he probado la de mi abuela, pero voy a probar a ver si sangra. No sé si funcionaría, la verdad, pero eso Te me dijo tienes el que dar doctor. un consentimiento informado y avisarle Cabal, todos los riesgos que puede haber. cabal, si alguien le presta a sus abuelas y hacemos un estudio. Entonces, sí, pero entonces no es un sangrado de menstruación, porque no es consecuencia de ovulación, sino es consecuencia de que el cuerpo dejó de recibir hormonas sintéticas. Eh, y me habías preguntado también de las consecuencias, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ajá, o qué factores de riesgo tendrías más en tu vida? Que ya mencionaste un par, pero de pasar muchos años tomando solo pastillas anticonceptivas. Si se empiezan a tomar en la adolescencia, estos riesgos son mayores, ¿verdad? Entonces también eso es un factor a tomar en cuenta es el tipo de pastilla, Ujú. el tiempo y a qué edad me la empecé a tomar. O sea, lo ideal sería no tomarlas o tomarlas lo menos posible y lo más grande posible, o sea, no dárselas a la niña que acaba de menstruar, ¿verdad? Eh, Depresión e intentos suicidas, intentos de De suicidio, no sé suicidio. cómo se diga, ajá, intentos de suicidio, pensamientos suicidas sería. Eh, el riesgo de derrame aumenta, riesgo de trombosis aumenta, riesgo de cáncer cervical, sobre todo en niñas. Como que si la empezamos a tomar de niñas, las cervix están empezando a madurar y entonces cuando apagamos esa ovulación, la cervix no puede madurar bien, como no puede desarrollarse, no digamos madurar, desarrollarse bien y entonces hay más riesgo de cáncer de cervix, cáncer de mama, por lo mismo que hay como que hay un efecto de estrógeno que no está siendo balanceado por la progesterona. Altera la microbiota intestinal. ¿Qué más? Aumenta las probabilidades de enfermedades autoinmunes, Hashimoto's, lupus, enfermedad de Crohn, alopecia, eczema, artritis, un montón de enfermedades autoinmunes. Aumenta la probabilidad. Y en este momento no se me ocurre otro, pero creo que son bastantes. Ya Sí. es una, ajá, y si ustedes abren ¿cómo es la listita de sus pastillas? Van a ver ahí la cantidad abran ese papelito de efectos secundarios y les juro que necesitan Da lupa miedo. para leerlo, porque la letra es mínima y el papelito es enorme, o sea que, Que al final, o sea, creo que lo importante de mencionar estos riesgos no es, sí da miedo, pero no es como asustar y hacer sentir de menos a quienes las toman, sino que estén no, conscientes que es lo importante. O sea, no debería de ser tan fácil como simplemente ir a la farmacia y comprarlas, a tener una asesoría, a tener un uno a uno con un doctor o un especialista en ciclo menstrual y evaluar los pros y los contras, también evaluar el tiempo que la vas a tomar, si es algo por poco tiempo, o sea,
lo importante al final es no tomarse a la ligera eso, ¿no? De elegir unas pastillas anticonceptivas porque mi hermana las toma y yo voy a iniciar mi vida sexual o porque mi mamá me dijo que se Ujú. puede, ¿no? Y Ah, entonces, ¿por qué la recetan por SOP? Lo mismo me he preguntado yo por mucho tiempo. No, mira, la verdad es que, por ejemplo, a mí me costó mucho tiempo conseguir a mi ginecóloga, a una en la que yo confiara y al fin la conseguí. Y ella me dijo esto, me dijo, mira, si tú pasas 3 meses sin menstruar, tenés que venir acá, yo te voy a hacer un ultrasonido y vamos a determinar si es necesario inducirte un sangrado o no. Me ha pasado, he ido a los 3 meses y mi endometrio no está suficientemente grueso para necesitarlo. Si lo hubiera estado, yo me las hubiera tomado para inducirme un sangrado. Y esto es porque si el endometrio está muy grueso y no se induce ese sangrado, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Pero ella no me dice, te las vas a tomar todos los meses para inducirte un preventivo. sangrado preventivo. Ajá. Entonces, es entender la diferencia, ¿verdad? La recetan para SOP por eso, Ujú. porque para evitar ese cáncer, y así te lo dicen, es porque si no te puede dar cáncer, pero no me dicen por qué y cuándo es que me puede dar cáncer, ¿verdad? Claro. Pero la realidad es que no curan el síndrome de ovario poliquístico y no Sí. provocan ovulación. Entonces, lo correcto debería ser, vamos a ver cómo logramos que ovules, y hay medicinas y suplementos que se usan en síndrome de ovario poliquístico para mejorar o como que, no Mejorar las mejorar, pero como, condiciones. ajá, para mejorar como que las condiciones y que ovules más seguido. Ujú. Y esa debería ser la opción. Y cuando pasa un tiempo sin que ovular, entonces evaluamos si es necesario dar una pastilla o no. Pero también mi ginecóloga me ha dicho, la mayoría de personas no les interesa, ellos quieren lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Me tomo la pastilla y punto. Sí, miro un sangrado. Que de hecho al Ujú. inicio, como históricamente las pastillas no tenían ese espacio para menstruar, ese espacio de descanso. Y entonces ya les parecía raro a las mujeres, ¿no? Como llevar tanto tiempo sin menstruar, o sea, es raro. O sea, es parte de nosotras, saludable, pero no es menstruación como tal. Y hablando de esto, dime entonces cuáles serían los beneficios de ovular naturalmente. Eh, Ayuda a la densidad ósea, Ujú. ayuda a la salud cardiovascular, a la salud cerebral, al sistema inmune. Eso es como que así muy, ¿verdad? Muy a grandes rasgos. Eh, Hay una doctora que se llama Lara Briden que escribió un libro que se llama, ay Dios mío, espérame, ¿cómo mejorar tu ciclo menstrual? Creo que es. Sí, cómo mejorar tu Sí, ciclo, ¿cómo mejorar tu ciclo menstrual? para mejorar las hormonas y menstruación. Ajá. Y entonces es un manual, básicamente. Y ella dice que ovular es como hacer un depósito en una cuenta de ahorros de la salud. Entonces, ¿por qué? Porque a largo plazo me va a dar intereses. Esa ovulación me da intereses. Y entonces, ¿por qué los años de fertilidad son tan importantes en la vida de una mujer? Porque son los únicos años en donde vamos a producir progesterona. Si no ovulamos en nuestros años fértiles, no vamos a producir progesterona nunca. Y hay mujeres que empiezan con las pastillas, o sea, empiezan a menstruar a los 14, Ujú. nos dan pastillas a los 16, las seguimos tomando hasta que queremos tener hijos a los 30, les dejamos de tomar un par de años y luego otra vez o pedimos que nos operen o nos las seguimos tomando o nos ponemos un DIU o yo no sé. Y entonces no estamos ovulando y no estamos teniendo esa progesterona. Y ya cuando llega la menopausia, ya no vamos a volver a producir progesterona. Y cuando somos niñas no producimos progesterona. Entonces, todos esos efectos que balancean la progesterona al estrógeno no los vamos a tener y aumentan los riesgos de tener problemas de memoria, tener problemas de osteoporosis, eh,
tener cáncer, tener todo eso, sobre todo en la menopausia, porque no hicimos esa inversión en la salud, por decirlo así, en los años de fertilidad, que es cuando podíamos tener la progesterona. Bueno, entonces deja de asustarnos. No, eso es mentira. Va, entonces cuéntame un poquito cómo escuchaste del método sintotérmico, qué es, por qué decidiste formarte en eso y nada, háblanos de su tasa de efectividad, por ejemplo. Súper. Entonces, yo la verdad que empecé a usar el método sintotérmico por el ovario poliquístico. Entonces, cuando empecé a investigar, eh, yo quería empezar a registrar mi ciclo, ¿verdad? Y entonces, pero yo sabía que tenía sangrados y a veces pasaba varios meses sin sangrar y yo no entendía qué estaba pasando en mi cuerpo. Y entonces tomé la decisión de empezar a registrar porque escuché en algún lugar que en un grupo de iglesia fue donde lo escuché por primera vez. Y entonces fue ahí y ahí enseñaban un método que no, como Mm, que no muy lo entendí. sí, Y entonces me metí en internet y encontré una canadiense que era la única, porque no encontré a nadie más que lo enseñara, ¿verdad? Entonces, ahora ya vi a un montón de gente en Latinoamérica, un montón de sí. mujeres que lo enseñan, pero en este momento la encontré a ella. Me metí al curso con ella y empecé a registrar y me di cuenta que sí estaba ovulando, cada cuánto estaba ovulando, me di cuenta de todo eso. Y entonces me pareció la cosa más maravillosa del mundo porque yo con síndrome de ovario poliquístico, con los ciclos más irregulares del planeta, pude encontrar un patrón y que ahora puedo saber, ya voy a ovular. O incluso cuando tengo ciclos muy largos, como todavía no voy a ovular. Y yo sé que todavía no voy a ovular porque no he visto el patrón que suelo ver antes de ovular. Entonces, me pareció increíble y yo dije, no puede ser posible que en Guatemala nadie hable de esto y nadie sepa esto, porque incluso gente que la usa por razones religiosas no conoce el método térmico, conoce otros métodos, pero no el sintotérmico. Y entonces me pareció la cosa más genial y maravillosa del mundo y así fue como me certifiqué. Pero todo fue a raíz de que quería saber qué estaba pasando con mi ovario poliquístico. Era como que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo entender mi cuerpo? Y es un método que sirve para todo tipo de ciclos. Entonces, lo podemos usar con ciclos regulares, ciclos irregulares. Eso sí, al principio, y si tenemos ciclos irregulares, puede requerir más tiempo de abstinencia en lo que encontramos ese patrón, porque obviamente en alguien que tiene ciclos de 28 días, 4 ciclos se pasan rapidísimos, ¿verdad? Si tenemos ciclos de 60 días, son bastantes más días. Entonces, son meses, ¿verdad? No solo 4, sino más. Entonces, por ahí va la cosa y la efectividad va a depender, a mí, no sé, esto me provoca un poco de conflicto, porque en teoría la efectividad es de 99.9%, pero esto va a depender mucho de mí. Igual Claro. que unas pastillas, si yo no me las tomo a la hora que es, si yo me salto días, Ujú. obviamente la efectividad no va a ser la misma. Entonces, igual es con esto, si yo no hago mis observaciones, si yo no anoto, o si el método me dice estás fértil, pero yo igual decido tener relaciones hoy, pues Claro. como que, ¿verdad? Todas esas cosas son de tomar en cuenta. Entonces, como que hay literatura que dice que la tasa de efectividad de uso imperfecto Ajá. es de 93-86%. Obviamente toda la literatura tiene datos distintos porque depende Sí. muchísimo de cómo lo hago yo ¿De qué y es lo imperfecto? de qué tan imperfecto es el imperfecto. Ujú. Y también creo yo que hay que tomar en cuenta si hay como un rango de intenciones, ¿verdad? Con las pastillas como que es un poco Claro. más, como un poco más blanco o negro. Aquí hay una gama de colores y de tonalidades en donde
yo puedo estar en un absolutamente no quiero tener un embarazo, o puedo estar en un absolutamente estoy haciendo lo imposible por tener un embarazo y cualquier cosa ahí en medio. Entonces, una persona que absolutamente no quiere tener un embarazo va a seguir las reglas mucho más estricta y va a hacer todas sus, o sea, va a hacer todo como más estricto que alguien que me dice, mira, la verdad es que No me no estoy buscando un molestaría. embarazo, Ajá. ajá, o sea, no lo estoy buscando activamente, pero si quedo embarazada no es el fin del mundo y pues no hay problema. Ahora tengo una amiga que me dice, mira, no quiero, pero me casé ya hace un año, si quedo embarazada ahorita, pues qué alegre, y si no, pues no me estoy estresando, Sí, claro. pero ajá. Y entonces ella grafica, pero no sigue las reglas y pues no las sigue y está bien. Ajá. Pero si alguien me dice, yo no quiero, y no está haciendo las reglas, pues ahí como que ya como que verá es... Entonces también eso es algo que no se puede tanto cuantificar en un estudio y la efectividad creo que por eso varía mucho. Eh, la OMS dice que la efectividad es de creo que 70, 80%, algo así, la pone súper baja, pero la OMS lo que hizo es que juntó todos los métodos de planificación familiar juntos, incluidos el método del ritmo y de coito interrumpido, todos juntos. Entonces, Sí. no se pueden comparar porque el método del ritmo se basa exclusivamente en ciclos pasados y los métodos de reconocimiento de la fertilidad, como es el método sintotérmico, está FEM, está Billings, se basan en observaciones en tiempo presente y en cómo está mi fertilidad. Hoy no hace un año, ¿verdad? Entonces, no se pueden juntar. Entonces, ya nos mencionaste que es temperatura y moco cervical. ¿Qué más ves en el método sintotérmico que tienes que hacer todos los días? ¿Cuál es el Ok, día a día de alguien que usa un método sintotérmico? súper. Entonces, yo en la mañana tengo dos alarmas. Entonces, mi primera alarma me dice, métete el termómetro a la boca. Entonces, yo abro mis ojos y me meto un termómetro basal a la boca. Es un termómetro que tiene 2 decimales, porque así es más exacto. Y sigo durmiendo, como a los 10 minutos suena la otra alarma y con esa ya enciendo mi termómetro. El termómetro toma la temperatura y tiene una alarmita, entonces me despierto cuando el termómetro suena. Ya me levanto y presto atención a la sensación que tengo en mi vulva. Entonces, han sentido burbujitas o como que una lagrimita o a veces sienten como que ya casi que les vino, pero no es. Esa sensación es a la que le vamos a prestar atención. Y entonces le voy a prestar atención en lo que voy al baño. Y cada vez que vaya al baño voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar mi papel, lo voy a doblar bonito en cuadraditos y me voy a limpiar desde enfrente hacia atrás. Y voy a tratar de ver qué es lo que acabo de hacer y qué sentí. Porque Ujú. a veces vamos a sentir como fricción y a veces vamos a sentir como que se resbala así un montón, como que fuera un resbaladero así. O el señorcito ese cuando está en el piso mojado y que ponen uno que se cae, así. Entonces, eso se siente. Y voy a ver el papel, a ver qué hay en el papel. Y voy a ver si hay moco Apagar la que luz. puedo recoger o Ujú. no hay moco que puedo recoger. A veces sí hay, a veces no hay. Entonces, si hay moco que puedo recoger, lo voy a tomar con mis dedos y voy a jugar con él. Voy a ver qué tanto se estira, qué color tiene Ujú. y, eh, y básicamente eso, qué tanto se estira y qué color tiene. Y voy a hacer una nota mental, lo voy a anotar en mi celular, ahí veo yo dónde pongo esa información. Sigo con mi día y cada vez que voy al baño hago lo mismo, cada vez que tenga una sensación, y varias veces al día voy a hacer el esfuerzo de prestar atención a mi vulva para ver qué estoy sintiendo. Al final del día hay una opción de hacer un chequeo cervical. No todas, no a todas nos sirve. Yo probé por 2 años y me di cuenta que no me iba a servir porque no encontré ningún patrón. Entonces ya lo dejé de hacer. Hay algunas que sí le sirve, otras que no, no hay problema. Y entonces lo anoto
Lo pueden anotar en una hoja o en una app. Y entonces ya interpretamos los resultados. Sería evaluar el patrón de moco para ver qué me está diciendo y evaluar con una verificación cruzada la temperatura para ver si ya se confirmó o todavía no la ovulación. Esta interpretación es un poco más complicada porque involucra varias reglas. Incluso en métodos sintotérmicos hay muchas escuelas. Entonces, cada una tiene sus reglas. Yo estudié en SimtoPro, que es básicamente, a mí lo que me gustó es que tiene protocolos para todas nuestras etapas de la vida. Entonces tiene un protocolo para post anticonceptivos hormonales, tiene un protocolo para posparto, tiene un protocolo para perimenopausia, para ciclos irregulares y muy largos o ciclos muy cortos. Entonces toma todo, ciclo que ustedes tengan, ciclo que hay algo contemplado en SimtoPro y van a seguirse reglas distintas. Entonces a mí eso me encanta porque Qué cool. No sabía que había tanto. sí, es de verdad que tiene para todo. Entonces eso me encantó porque dije, en el que yo aprendí como para mí misma, las mismas, como que hace mucho, pues antes de empezar para instructora, las mismas reglas eran para todas. Y yo decía, por ejemplo, mis ciclos son larguísimos. Y me decían que la menstruación era fértil. Ujú. Y en mi caso, yo viendo mi patrón, no me hacía sentido porque tenía que asumir la menstruación como fértil. Y en SimtoPro, en mi caso, yo la puedo asumir como infértil. No todas la pueden asumir como infértil. Entonces, eso me gusta, que unas Claro. sí y otras no, dependiendo de mi ciclo. Y entonces se acopla a mí, ¿verdad? Eso me gustó. Sí, qué cool. Y Sí. entonces, ¿qué es una instructora? Ok, entonces una instructora, si van a recibir o van a meterse con alguien, asegúrense que sea una instructora certificada. Porque, como les dije, hay reglas. No es solo ver cuándo sube la temperatura y cuándo empieza el moco, Ujú. sino que hay que ver cómo se relacionan el moco y la temperatura. Y para eso hay reglas que no todo el mundo conoce, entonces tiene que ser alguien certificado. Y básicamente mi trabajo es explicar la fisiología de la reproducción Ajá. para que entendamos cuándo somos fértiles y cuándo se puede o no lograr un embarazo. Luego, enseñar a registrar estos, ¿verdad? ¿Cuál es la manera correcta de tomarme la temperatura? ¿Cuál es la manera correcta de no solo hacer mis observaciones de moco, sino cómo las anoto en mi registro? Ujú. Y luego la manera correcta de interpretar. Y acompañar. Entonces, ya te enseñé todo, ahora te acompaño en tu proceso de hacer lo tuyo, ¿verdad? Entonces, ya vimos la ciencia, ahora vamos al arte. ¿Cómo haces tuyo tu registro? ¿Cómo haces tuyo todo lo que estás aprendiendo? Y entonces eso va a incluir cómo sigues las reglas, qué reglas vas a seguir, qué tan estricta vas a ser dependiendo de tu intención. Entonces, todo ese acompañamiento, en mi caso, dura aproximadamente 6 ciclos. A veces, si todavía te está costando, es un poquito más, porque la idea es que tú sepas, salgas del curso empoderada, que ya sepas usar el método. Ahora no te voy a Sí. abandonar ahí a medio, ni sabes bien, y ahí, bueno, mucho gusto, ahí, buena suerte. Ajá. Súper, gracias. De Y nada. tenemos dos dudas por aquí. Entonces, em, ¿qué pasa si tomo anticonceptivos un mes sí y un mes no? ¿Eso afecta en algo o en mucho? Uy, un mes sí y un mes no. Honestamente, no sé, no he leído nada que Ujú. diga que es peor que tomárselas seguidas, pero tampoco he leído nada que diga que es mejor, entonces no tengo idea. Pero sí Bonito. creo que ha de ser un shock para el cuerpo, como que está recibiendo hormonas sintéticas y se las dejo de dar y se las vuelvo a Sí. dar y se las quito y se las doy, como que, como con cualquier
otra, como que me tomé Cualquier la otra, pastilla, sí, cualquier otra cualquier, sustancia, sí. ajá, como que incluso café, como que ajá, un mes sí, un mes no, como que el cuerpo va a estar como tiempo, si Ajá. tomamos o no tomamos café. Entonces, creo que sería importante evaluar por qué es que la tomas un mes sí y un mes no. ¿La estás Ujú, tomando? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tomaras un mes sí y un mes no? Porque si es tu doctor, pues quién soy yo para, o sea, también. ujú. Entonces sería pues de evaluar eso. Y sí, pero sí, entonces no suficiente información para hacer un... Y otra pregunta es, ¿cómo sé si mi ciclo es regular o irregular? Buena pregunta. Un ciclo regular, o mejor vamos a decir que es un ciclo irregular. Un ciclo irregular va a ser un ciclo que dura menos de 23 días Ujú. o más de 40 y que va o que varía más como que más de más o menos 5 días, o sea, todavía tenemos un poquito de juego ahí, no necesariamente me tiene que venir cada 30 días, puede ser que me venga cada 35, cada 32, cada 28, eso todavía lo vamos a considerar regular, no vamos a hacer relojitos siempre, no es necesario hacer relojitos siempre, pero si me viene hoy a los 30 y después a los 60 y después a los 40, eso sí es un ciclo irregular. O si constantemente me está viniendo súper, como que más de 40 días también. Ujú. Súper. Esas son las preguntas que hay y yo te quería Súper, como terminar preguntando, entonces, ¿cómo se pueden acercar contigo? ¿Qué te dicen? súper, Qué tan abierta eres? ¿A cuánto haces cursos? ¿Cómo funcionas como instructora? súper. Los cursos los doy cada eh, 3 meses más o menos. Ahorita me tardé un poquito más porque empecé nuevo trabajo en agosto y quería darme chance de Acomodar. entrar, a acomodarme antes de empezar. Ofrezco en temas de pagos, flexibilidad, como que hacemos planes de pagos. Ujú. Las clases grupales son las clases de teoría, esas son o asistes porque si no, ajá, entonces como que sí tiene una fecha fija. Para los horarios de las sesiones individuales, creo que soy bastante flexible. Puedo fines de semana y en las tardes, pero en las mañanas no, pues porque trabajo. Entonces se complica, pero trato siempre, me han dicho mis alumnas que han sentido que soy muy flexible y que me acomodo a sus horarios. Entonces tengo esa facilidad. Así que eso, y pues si quieren me pueden escribir por Instagram y me dicen, hola María Andrea, quiero saber del curso, del método y con gusto les mando toda la información. Y aquí habían unas preguntitas que pusieron, no sé si pusieron, ¿quieren ver? Yo tengo SOP y tomo metformina, no quise tomarlos porque ya sabía sus consecuencias. Súper. Sí, al final es decisión propia, como que la idea es que tomemos una decisión informada, como que si yo sé las consecuencias, Ujú. yo puedo tomar una decisión. Ahora el problema es cuando no me lo dicen. Eh, Pregunta, ¿solo volamos una vez al mes? Al ciclo. mm, Al ciclo, ajá, no necesariamente al mes, sino al ciclo. Y sí, solo una. A veces pueden salir dos óvulos, pero salen dentro, como que Seguiditos. seguiditos, como que en una misma ovulación, por como en un mismo episodio ovulatorio. ¿Verdad? No es que uno hoy y el otro en 3 semanas, sino que uno hoy y el otro de hoy a mañana, no más allá de mañana. Es en 24 horas que salen los dos. Con la misma señal que dio la LH. Ujú, exactamente. No las tomo un mes sí y un mes no. Solo quise darme un descanso este mes, pero ahora mi esposo me está presionando para tomarlas y yo no quiero, la verdad, no quiero seguir tomando pastillas. Solo quería saber si es malo tomar pastillas y luego dejar de tomarlas y así. Ah, ok, ya. Yo te diría que es una decisión muy personal. Eh,
si te interesaría a ti y a tu esposa, podemos tener una, como que, o a cualquiera ahí, podemos tener una reunión para que yo les explique, porque una parte que me encanta del método sintotérmico es que también incluye mucho a la pareja. Y creo que eso es básico. Tenemos este entendimiento de que es tarea de la mujer encargarse de la planificación familiar y tú te tomas la pastilla, tú te pones el DIU, porque tú sos la que te embarazas. Y después tú Pero, pares y luego tú das ah, lactancia materna. pero amigo, tú sos el que sos fértil 24/7, o sea que, y yo soy fértil unos cuantos días al mes, o sea, yo soy fértil un día, tú sos fértil mucho tiempo y juntos somos fértiles en una ventanita. Entonces, eh, creo que es algo que vale la pena platicar, evaluar, porque también muchos hombres no saben las consecuencias de las pastillas y no entienden las consecuencias que vivimos, entonces también eso afecta, ¿verdad? Como que eh, a que no entiendan y cierra un poco la conversación, pero creo que sí es importante que la tengas y pues si no quieres, no tienes, hay otras formas de hacerlo, otras formas de no quedar embarazada y pues orar para ver qué funciona para ti, porque no deberíamos de tomar ninguna pastilla que no querramos, aunque sea cualquier pastilla para cualquier enfermedad, si no te la quieres tomar, no te la tendrías Aplica que... para todo. O sea, todo tiene que Ujú. ver con sentimiento. Incluso tratamientos médicos, ¿no? Sabes el riesgo, sabes los beneficios y al final es tu cuerpo. Tú Exacto, decides. sí, o sea, por ejemplo, yo no me tomé la metformina cuando me dijeron porque me da muchos efectos secundarios Ujú. y no me la tomé y no me la tomé, encontré una solución que es la que me estoy tomando y esa me ha ayudado muchísimo y me decían, te la tenés que tomar y es como, no me tengo que tomar nada. Claro, hay gente que se funciona y si les funciona no se la dejen de tomar, por favor, Claro. Ujú. pero, pero es eso, era como que saber y tomar una decisión informada de nuestro cuerpo Sí. es derecho, no es, Sí, no es opcional. ajá, ajá, como que es tu derecho. Entonces, eso. Bueno, gracias María André por A tu ti, tiempo. Alexe, por el espacio. Sí, yo sé que este es un tema que se da para hablar mucho, mucho, mucho y tienes un curso extenso sobre esto y puedes acompañar. Y la idea, pues, teniendo como una plataforma donde hablamos del ciclo, era pues invitarte a ti que sabes sobre este tipo de método que a mí me hace sentido, que tal vez a muchas no lo conocían, pero la idea es como darlo a conocer, ¿no? Que sepan que hay más opciones, Eso. que Ujú. si no desean un embarazo, hay muchas opciones para buscar y para poder tener ese acceso a la anticoncepción. Eso, la libertad solo viene si tenemos información y opciones. Si no, no es libertad. Así que Sí. Qué buena sí. esa. Vaya, Ya, 2022. ahí me citan. Súper. Bueno, entonces te agradezco. Lo voy a dejar guardado, espero que se quede guardado, porque por ahí leí que ahora solo los lives se quedan 48 horas guardados, espero que no. Voy a probar. Ojalá no. Va, ahí me Pero ya cuentas. sabes. Súper, Gracias. gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias a todas. Chao.